Pastel brownie de cocoa. Seguro no has probado un pastel de chocolate así. Todos te pedirán la receta. Un pastel húmedo de chocolate con crema por encima que elevará al máximo su sabor y dejará a quien lo pruebe pidiendo una rebanada más. Acompáñame a prepararlo. Comenzaré añadiendo a una ollita 170 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos, 30 gramos de aceite vegetal neutro que puedes sustituir por 30 gramos más de mantequilla y 50 gramos de cocoa natural. Si estás en México te recomiendo utilizar la marca Turín, que es mi favorita y la verdad que le da un sabor mucho más rico al pan. Encenderé mi estufa y voy a cocinar a temperatura media baja, mezclando para incorporar todos estos ingredientes muy bien, esperando a que se derrita la mantequilla. Cuando eso pase, haré a un lado para dejar enfriar. Mientras tanto voy a preparar los ingredientes secos, por lo que en este bol ya tengo 120 gramos de harina de trigo todo uso. Le agregaré 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por 30 gramos de maicena o simplemente 30 gramos más de la misma harina. Una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Mezclaré todo muy bien y te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Ok, lo que sigue es hacer la masa para el pan, por lo que en este recipiente ya tengo 4 huevos que están a temperatura ambiente. Añadiré 150 gramos de azúcar blanca que yo metí a la licuadora y le di de 4 a 6 pulsos solo a obtener granos más finos sin llegar a hacer azúcar glass. Y para dar más humedad al pan también agregaré 100 gramos de azúcar morena que igual puse en la licuadora y le di solo de 4 a 6 pulsos. Llevar el azúcar a la licuadora es totalmente opcional, puedes usar el azúcar blanca o morena tal como la compras. Lo que sigue es batir a velocidad media por unos 5 minutos aproximadamente, solo a que la mezcla se vea espesa y tome un color amarillo claro. Esto lo puedes hacer también con tu batidor de globo manual, solo que te llevará más tiempo. Pero de que se puede, se puede. Una vez tenga la consistencia que te comenté hace un momento espesita y se vea de un color amarillo claro, voy a ir vaciando la mezcla de mantequilla y cocoa que ya debe estar fría. No dejaré de batir mientras voy añadiendo y mezclaré solo a incorporar. Ahora voy a ir agregando los ingredientes secos que tamizaré para que no se formen grumos y además esto ayuda a que nuestro pan quede más esponjoso. Mezclaré a incorporar la harina con mi batidor de globo manual para no perder el aire que ya gané en la masa. Pero si tu batidora eléctrica tiene la velocidad más baja puedes seguir usándola. Solo recuerda batir nada más a incorporar para que no se desarrolle el gluten. En fin, en este punto también voy a poner una cucharadita de esencia de vainilla y seguiré batiendo solo a no ver rastros de la harina. Por último, terminaré con mi palita mezclando con movimientos suaves y envolventes. Por cierto, ¿aún no te suscribes al canal? Te invito a que lo hagas para que así no te pierdas ninguna receta. Además que ya tenemos muchos otros videos que pueden ayudarte. Siguiendo con la receta, aquí tengo un molde rectangular de 28 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho, el cual forré con papel de hornear. Si tu molde no es desmontable, cubre también por los lados y deja el papel un poco más largo para que puedas retirar fácilmente del molde. Vaciaré la mezcla que como ves tiene una consistencia suave y ligeramente espesa. Ya que esté toda en el molde, golpearé ligeramente contra la mesa. Y voy a llevar a un horno precalentado a 170 grados centígrados por 25 a 30 minutos. Claro que cada horno es un mundo y puede que te lleve un poco más o menos tiempo que a mí, pero te darás cuenta cuando esté listo porque tu cocina se inundará de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 30 minutos, también antes de sacarlo del horno te recomiendo pincharlo con un palillo que debe salir limpio, eso indicará que está perfecto. Dejaré reposar el pan unos 10 minutos en el molde para después transferir a una rejilla y así enfríe mucho más rápido. Aquí mi pan está tibio, lo dejé unos 20 a 30 minutos en la rejilla, lo que haré es regresarlo al molde. Volteándolo pues es la parte más suave la que va a quedar por arriba y así absorberá más líquido ya que le voy a añadir un poco de leche para dar aún más humedad al pan. Quizá aquí te preguntes por qué no dejarlo enfriar en el molde y también
¿Por qué debemos dejar enfriar este pan? Lo primero, para enfriarlo rápido, y como te comenté, vamos a humedecerlo. Para ello el pan debe estar frío y el líquido que usaremos caliente, así absorberá mucho más. También, por lo mismo, vamos a ir pinchando con un tenedor todo el pan. E iré añadiendo unos 120 a 140 mililitros de leche caliente con una cuchara como se muestra en el video, de manera que podamos cubrir toda la superficie. No es necesario agregar azúcar a la leche porque el pan ya contiene lo suficiente y así queda con un sabor muy rico. Cubriré y dejaré a un lado el pan. Mientras tanto, voy a ir a mezclar 65 gramos de chocolate para cobertura con 65 gramos de crema para batir, que debe estar caliente. Yo la meto al micro por unos 30-40 segundos o hasta sentirla caliente, y entonces sí añado al chocolate. Mezclo hasta combinar muy bien y derretir el chocolate. Una vez listo, en otro recipiente agregaré 250 mililitros de crema para batir o nata para montar, que debe estar bien fría. Para ello debes mantenerla en el refrigerador y 15 minutos antes de usarla puedes meterla a tu congelador. Batiré hasta el 50%, es decir, a que comience a verse espesa y firme. Esto lo puedes hacer también con tu batidor de globo manual, solo que te va a llevar un poco más de tiempo. Llegando a este punto, vaciaré la mezcla de chocolate que preparé hace un momento y vamos a batir nuevamente hasta incorporar y formar picos firmes. Después de unos minutos la mezcla se ve perfecta, ya tomó el color del chocolate y al levantar las aspas se forman los picos firmes. En ese momento dejaré a un lado mi batidora eléctrica y seguiré mezclando con mi palita con movimientos suaves y envolventes. Iré vaciando la crema sobre el pan, distribuyendo muy bien. Y esta es otra de las razones por la que dejo el pan en el molde, pues ayuda a que la decoración sea más fácil y así no nos pasemos. Por último, con mi espátula acomodo muy bien a que quede bien planita la superficie. Y ahora voy a llevar al refrigerador por un mínimo de 1 hora o hasta ver que ya la crema esté más firme. Unos minutos antes de sacar nuestro pan del refrigerador, mezclaré 125 gramos de chocolate semi amargo con 150 gramos de crema para batir, que debe estar caliente para que así se vaya derritiendo el chocolate. Con una cucharita iré incorporando todo muy bien. Ya que esté listo, agregaré 10 gramos de mantequilla y mezclaré hasta que se derrita. Después de 1 hora la crema está firme, así que voy a vaciar el chocolate sobre ella. Me encanta verlo caer. La verdad se me está antojando mucho porque créeme, amo el chocolate. Pero bueno, me ayudaré con una palita a distribuirlo muy bien, cubriendo incluso las orillas y dejándolo lo más liso posible. Llevaré nuevamente al refrigerador por unos 30 minutos hasta 1 hora más a que nuestra cobertura de chocolate esté firme. Para desmoldar primero pasaré una espátula alrededor, así me aseguro que nada esté pegado. Si tú usaste un molde que no es desmontable y colocaste el papel más largo como te comenté hace un momento, solo saca el pastel ayudándote con el papel. Ya tenemos listo nuestro pastel, solo vamos a cortarlo, primero por la mitad y luego cada mitad en 2, para después verticalmente cortarlo formando cubos pequeños si lo deseas, para que queden más pequeñitos, o como yo, solamente por la mitad, para que así toquen rebanadas grandes, que créeme, aunque los cortes así de grandes te pedirán más porque este pastel queda bien rico. Mira lo suave que está, es un pan que queda muy húmedo, pero además con esa cobertura que lo complementa pues mucho más. Ahora, si quieres que este pan no quede tan alto, solo usa un molde cuadrado de 23 centímetros o un molde rectangular un poco más grande que el que yo estoy utilizando. Pero bueno, muchas gracias por ver el video, espero este pastel de brownie te guste. También quiero agradecer mucho a los miembros del canal, nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.